Muy buenos días, mis hermanos. Un feliz sábado para todos. Sean bienvenidos a la casa de Dios. Queremos comenzar un programa de escuela sabática entonando las estrofas del himno 143. Digno eres tú. Hermosa alabanza. Ahora, para continuar con nuestro programa de escuela sabática, los invito a que vayamos a nuestras Biblias, a las Sagradas Escrituras, en el libro de Isaías, en el capítulo 42, el versículo 1. Ahí tendremos nuestra lectura bíblica. Isaías 42, 1 nos dice de la siguiente manera: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Dios bendiga su palabra. Ahora los invito a que inclinemos el rostro para tener una oración. Amante Padre que estás en las alturas de los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, en este tu día santo, estamos un grupo de tus hijos reunidos, Padre, con el propósito de escuchar tu palabra, de aprender más de ti y de poder gozarnos juntos, Señor, y con la compañía del Santo Espíritu. Queremos pedirte que nos puedas dirigir en esta mañana en el programa de escuela sabática para que todo este programa sea de tu agrado y que lleve tu bendición, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos y de nuestros amigos que nos acompañan a través de las pantallas, Señor, en sus hogares. Que todo este programa sea para beneficio espiritual de cada uno de nosotros. Te lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. En este momento vamos a ser deleitados por una alabanza especial y va a ser presentada por nuestra hermana Paola Quintero y lleva como título Mi Cristo Salva. Bendecido sábado, queridos hermanos. En esta mañana quiero invitarles a que puedan adorar a nuestro Dios, a ese único Dios verdadero quien hizo el cielo, la tierra y el mar. La gloria sea para nuestro Dios. No hay ningún otro igual.
gracias, hermana Paola, por tan preciosa alabanza. Y para continuar vamos a tener el relato misionero que lleva como título Agradecida a Dios por la mesa. Historia para el 27 de febrero del año 2021. Agradecida a Dios por la mesa. Dinara, de 7 años, enfureció sin querer a su madre durante la cena. Tras apartar la mirada de su plato de macarrones con cebolla refrita, había tocado con un dedo la mesa de madera en la que comía. «Mami, ¿sabías que Dios nos dio esta mesa?», le preguntó. Su madre se mostró algo confundida. «¿De qué estás hablando?», le respondió. «Lo que dices es un completo disparate. Tu padre trabajó arduamente y compró esta mesa en la tienda. Ya deja de actuar como una niña tonta». Pero Dinara insistió. «No, mami. Me dijeron que fue Dios quien lo hizo», dijo. «¿Y quién te dijo eso?», le preguntó su madre, que al igual que la mayoría de la gente de su país no era cristiana. «¿Dónde y cuándo escuchaste que Dios nos dio esta mesa?». Dinara le explicó entonces que ella y los demás alumnos de primer grado habían aprendido sobre la bondad en la escuela pública. La maestra, que era adventista, les había hablado de Dios durante las clases. «Todo lo que tienen en sus casas proviene de Dios», les había dicho la maestra, «y deberían agradecerle por habérselo dado». Dinara pensó que compartir aquel descubrimiento con su madre sería algo muy positivo para la familia. Pero su madre la regañó furiosa por no respetar a su papá, que había trabajado duro para comprar aquella mesa. «Mañana mismo iré a la escuela para averiguar por qué les están hablando de Dios», le dijo. Al día siguiente, la madre de Dinara creó un gran revuelo en la escuela e incitó a otros padres a hacer lo mismo. Entonces el director de la escuela les prometió que nadie volvería a mencionar a Dios durante las clases. Aquel alboroto dejó una profunda impresión en Dinara, que, aunque no volvió a oír hablar de Dios en la escuela, no podía dejar de pensar en él. 9 años después, la familia de Dinara compró una casa nueva. Ya ella tenía 16 años para aquel entonces y encontró en aquella casa una Biblia para niños totalmente hecha a pedazos. A aquel libro azul claro le faltaban más de la mitad de sus páginas, pero Dinara leyó las que quedaban con mucho interés. No entendía en realidad mucho lo que leía, pero sabía que hablaban de Dios y anheló en su corazón poder leer toda la Biblia. 3 años después, Dinara comenzó a estudiar inglés en una universidad adventista, y una de las profesoras la invitó junto con otros estudiantes a una reunión un sábado. Dinara fue a la reunión y le pareció muy interesante. Los asistentes oraron, leyeron la Biblia y cantaron. Varios extranjeros asistieron a la reunión y Dinara aprovechó la ocasión para practicar su inglés con ellos. Durante cierto tiempo, Dinara continuó asistiendo a las reuniones cada sábado. Para aquel entonces se casó con un hombre que creía que el sábado era el verdadero día de reposo y que la acompañaba con agrado a las reuniones cuando no tenía que trabajar. Pero Dinara se sentía cada vez más incómoda. Sentada en una de las reuniones un sábado, de repente pensó: ¿estaría haciendo lo correcto? ¿Qué hago aquí? Mi familia no es cristiana. Así que dejó de asistir a la iglesia. Ella quería seguir asistiendo, pero tenía mucho miedo. Al ver su lucha, su esposo Nicolai le preguntó por qué no estaba yendo a la iglesia los sábados, y Dinara le explicó su confusión. «Mis padres creen que no hay otro Dios que su Dios», le dijo. «¿Qué es lo que te asusta?», le preguntó Nicolai. «Solo hay un Dios y no hay ninguna razón para tener miedo». Dinara le comentó que su pueblo solo se le permitía leer el libro sagrado tradicional, pero que a ella le gustaba y quería leer la Biblia. Entonces Nicolai le mostró que el libro sagrado y la Biblia tenían muchas cosas en común. Pero a Dinara le preocupaba saber que ella debía adorar en el lugar de culto tradicional y no en la iglesia adventista, a pesar que le gustaban los servicios de adoración. «Ese no es un problema», insistió Nicolai. «Puedes ir a ambos. Siéntete libre de ir a adorar con los adventistas. Nada te detiene». Dinara volvió a asistir a la iglesia adventista y entregó su corazón a Dios.
Hoy está feliz de poder leer la Biblia y agradece a Dios por darle una Biblia y todo lo que hay en su hogar. Agradezco todo el tiempo, nos cuenta, desde el momento en que me levanto hasta unos minutos antes de acostarme. Agradezco a Dios por la vida, por la comida e incluso por la mesa que hay en mi casa. Todo lo bueno realmente proviene de Dios. Gracias por apoyar la educación adventista en la división euroasiática con sus oraciones y ofrendas misioneras. Impresionante relato misionero. Gloria a Dios por todas estas personas que alrededor del mundo están haciendo el trabajo para glorificar a nuestro santo creador. Y ha llegado el momento central de la escuela sabática, que es el repaso de la lección, en el cual podemos compartir todas las enseñanzas y aprendizajes que hemos tenido a través de esta semana. Estamos estudiando una lección muy interesante del libro de Isaías, y la lección de esta semana lleva como título Servir y Salvar. Y la persona que está escogida para tener el repaso, para compartir la palabra en esta mañana, es nuestra hermana Greta Rodríguez. El tiempo es para ella, que Dios la bendiga y que podamos ser beneficiados con el estudio de la palabra. Muy buenos días, feliz sábado mis queridos hermanos y amigos que nos estás escuchando. Aquí estás en la Iglesia Adventista Hispana de Montreal. Este es el repaso de la lección número 9, que lleva por título Servir y Salvar. Y me gustaría comenzar leyendo el versículo para memorizar, o el versículo central del tema de esta semana. Lo encontramos en Isaías 42:1. Y leeré para ti. Te invito a que vayas a buscar tu Biblia para que podamos leer juntos. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Nuevamente repito, el título general de la lección de esta semana es Servir y Salvar. Y vamos a hablar acerca del servicio, acerca de nuestro propósito aquí en la tierra. ¿Cuál es el objetivo por el cual Dios nos ha creado, hermanos? ¿Para qué nos ha llamado? ¿Para perder el tiempo aquí en este mundo? No, ¿verdad? Para servir y salvar, como dice el título de la lección. Y la lección, mis queridos hermanos, comienza con un texto del libro deseado de todas las gentes, libro de la pluma inspirada. Y este es un texto extraordinario y te invito a que lo escuches con mucha atención. Yo voy a leer para ti. Muchos piensan que sería un gran privilegio visitar el escenario de la vida de Cristo en la tierra, andar donde Él anduvo, mirar el lago en cuya orilla se deleitaba en enseñar, y las colinas y valles en los cuales sus ojos con tanta frecuencia reposaron. Pero no necesitamos ir a Nazaret, ni Capernaum, ni mucho menos a Betania, para andar en las pisadas de Jesús. Hallaremos sus huellas al lado del lecho del enfermo, en los tujurios de los pobres, en las atestadas callejuelas de la gran ciudad. En todo lugar donde haya corazones humanos que necesiten consuelo, al hacer como Jesús hizo cuando estaba en la tierra, andaremos en sus pisadas, hermanos. Y esto se encuentra en Deseado de todas las gentes. Nuevamente repito, la página 595. Mis queridos hermanos, la misión de Cristo en la tierra fue salvar al pecador afligido. Esto incluye no solamente resolver el problema del pecado y de la culpa, sino también todo el sufrimiento que resulta del pecado, ¿verdad? Él vino para tenderle la mano al afligido, para animar a los desanimados. Hay un pasaje en Isaías que es una de las expresiones más extraordinarias de la misericordia de Dios manifestada en Cristo. Y es Isaías, y se encuentra en Isaías 42:3. Te invito a que lo leamos juntos. Isaías 42:3. No quebrará la caña cansada, ni apagará el pabilo que humeará por medio de la verdad
la verdad traerá justicia. ¿Entiendes bien el significado de estas palabras, mi querido hermano? Están diciendo que Jesús tiene compasión de quien está mal y hará todo lo posible para rescatarlo, para ayudarlo y no para tratar de hundirlo. No, mis queridos hermanos, una de las mejores maneras de poder entender y ver cómo Cristo nos enseñó a vivir aquí en la tierra, es poder servir a las personas, hermano. Y hermanos, la mejor manera de prepararse para la venida de Cristo es sirviendo a las personas. Y vamos a entender, vamos a comprender más de esto aquí en esta lección. Te invito a que te quedes. Este fue el repaso del día sábado. Día domingo. El tema del domingo se titula Una nación de siervos. Y vamos a ir a la Biblia en el capítulo 41 de Isaías y vamos a leer a partir del versículo 8. Hermanos, amigos, mientras tú buscas en tu Biblia este pasaje, quiero decirte algo, decirte lo siguiente, que cuando tú estés leyendo la Biblia, tú tienes que tomar la Biblia como una carta de amor de Dios. Eso significa que tú debes ser consciente que al leer la Biblia, mi querido amigo, es Dios quien te está hablando de manera personal, a ti, a usted. Y este Dios, que es un Padre tan amoroso, es un Dios que está interesado en ti, en mí. No leas la Biblia en forma general, léala en forma específica. Y eso es decir, sé consciente, mi querido amigo, de que Dios, quien te está hablando a ti de forma personal. No está hablando al pueblo de Israel, no está hablando a Jacob, no está hablando a Moisés ni a Abraham, sino a ti, a usted. Toma tu Biblia, toma la Biblia como si la Biblia fuese una carta de amor de parte de Dios directamente a ti que me estás escuchando. Muy bien, ¿ya ubicaron el texto? Entonces vamos a leer Isaías 41 a partir del versículo 8. Y tú te preguntarás, ¿por qué no leemos a partir del versículo 1 y 7, verdad? Al 7. ¿Por qué estamos hablando de lo que ya estudiamos la semana pasada? Aquí en esos versículos ya lo vimos la semana pasada en el capítulo 40 de Isaías. Si recuerdas, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos habla el capítulo 40 de Isaías? ¿Lo recuerdas? Que Dios dice que Dios es nuestro creador, Dios es todopoderoso, que Dios es único, es sabio, que para Él nada es imposible, que delante de Él las naciones de este mundo y el poder no son nada. Eso es lo que nos habló la semana pasada Isaías capítulo 40. Ahora, el capítulo 41 también comienza reafirmando esto que vimos la semana pasada, que Dios es todopoderoso. ¿Y por qué comienza Isaías 41 recordando eso, mi hermano? Que Dios es supremo, soberano, el todopoderoso, el creador de nuestro universo, que delante de Él el mundo es pequeño. ¿Por qué? Porque usted se va a dar cuenta más adelante. En la lección vamos a estudiar que debemos tener seguridad con Dios. No debemos temer si estamos al lado de Dios. Debemos estar dispuestos a mantenernos a su lado. Porque, mi querido hermano, a su lado hay fortaleza, hay protección, hay ayuda siempre en todo momento. Y no podemos confiar en ídolos como hemos visto la semana pasada, ¿verdad? Y también este capítulo 41, el versículo 21 en adelante, muestra la vanidad, la necedad, la idolatría. Y no podemos comparar un ídolo, ¿verdad? Un falso Dios con el Dios todopoderoso. No podemos hacer eso. Así que eso es lo que hablan los versículos 1 al 7 de Isaías capítulo 41.
Ahora vamos a concentrarnos en el versículo 8 de Isaías, capítulo 41, versículo 8 y 9. Muy bien. Ahora, como dijimos, vamos a leer como si fuera una carta personal, porque Dios hoy día te está hablando a ti en personalmente. No sé quién está detrás de esta pantalla, pero tú sí sabes, es a ti que te está hablando Dios en forma personal. Pon tu nombre ahí cuando leas. Mira, yo leeré con mi nombre. Y dice de la siguiente manera: porque tú, Greta, ese es mi nombre. Porque tú, Greta, siervo mío eres, sierva mía eres. Tú, Greta, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Espero que hayas leído con tu nombre. Vamos a seguir haciéndolo durante toda esta lectura, ¿ok? Muy bien, ¿verdad? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te sentiste leer la Biblia en forma personal? Me gustaría saberlo. No tengo manera de saberlo, pero yo te confieso que en lo personal me sentí feliz de saber que yo voy a leer nuevamente para ti, porque esto me entusiasma mucho, mi querido hermano. Lee de vuelta conmigo. Pero tú, Greta, sierva mía eres. Tú, Greta, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Qué felicidad, hermanos, leer que a mí me escogió, a ti te escogió. Sigamos leyendo el versículo 9, porque te confieso. Leamos, hermanos, el versículo 9, que dice lo siguiente, y no olvides de poner tu nombre, por favor. Porque te tomé de los confines de la tierra, a ti, Greta, a ti, Juan, a ti, José, a ti, Priscila, a ti, Nila, que me está viendo. A ti te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Amén. Espero que estés diciendo amén también en tu casa, hermano. ¿Desde cuándo dice? ¿Leíste bien? ¿Desde cuándo dice? Desde los confines de la tierra, desde tierras lejanas. Desde ahí nos escogió el Señor. Qué lindo, ¿verdad? Maravilloso. Qué lindo saber que Dios es el que me escogió, el que te escogió. Él nos toma, nos llama, nos escoge de donde estemos, de los confines más lejos. Te escogió Él a ti, el Señor. Veamos lo que dice la Biblia de dónde nos escogió Dios. Sí, toma tu Biblia y lee conmigo. Leamos ahora, te invito a que leamos en Efesios capítulo 1, versículo 4. Y dice de la siguiente manera, voy a leer para ti. Dice de la siguiente manera: asimismo nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Tremendo este versículo, ¿verdad? Este versículo es hermoso. Este versículo nos dice que Él nos escogió antes de la fundación del mundo. ¡Qué impresionante! Ni siquiera antes de que nazcamos, no. Antes que la tierra fuera fundada, antes que la tierra fuera creada, ya el Señor nos había escogido. ¡Wow! Eso sí que es amor, ¿verdad? Esto verdaderamente es impresionante, hermanos. ¿Cómo poder dudar, hermanos, de su amor hacia nosotros? No podemos dudar, hermanos. Debemos tener la seguridad de que Dios nos ama eternamente. Vamos a otro texto que nos habla de la elección de Dios hacia nosotros. Te invito a que busques rápidamente en tu Biblia Jeremías capítulo 1, versículo 5. Vamos a Jeremías, por favor. Antes de leer, recuerda de leer en forma personal. Pon tu nombre ahí. Recuerda, es una carta para ti. Muy bien, hermanos. Entonces, si ya ubicaste el texto, leámoslo. Antes que yo te formara, en el vientre te conocí,
y antes que salieras de la matriz, te consagré a ti y te di por profeta a las naciones. La palabra, hermanos, aquí santificar significa elegir, separar para algo especial. Lo que nos está diciendo, hermanos, este versículo que acabo de leer, es que el Señor a usted lo eligió y lo escogió antes de que nazca, antes de que usted fuera formado en el vientre de su madre. Él ya lo conocía. Rápidamente vamos a buscar otro versículo para corroborar todo esto que estamos leyendo. Y vamos a Deuteronomio 7, del versículo 6 al 8. Y no te olvides nuevamente de leer en primera persona. Voy a leer. Porque tú, Greta, eres un pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para que seas un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y sigue diciendo el versículo 7, no porque tú, Greta, seas más numerosa que todos los pueblos. El Señor te ha querido y te ha escogido, pues tú eras la más insignificante de todos los pueblos. Imagínense qué bello, la más insignificante, y aún así me escogió a mí. Es porque el Señor nos ama y guarda el juramento que hizo a sus padres, que los ha sacado de Egipto. Estoy leyendo el versículo 8. Es porque el Señor los ama y guarda el juramento que hizo a sus padres, que los ha sacado de Egipto con mano poderosa y los ha rescatado de la casa de esclavitud de mano de Faraón, rey de Egipto. Ya nos quedó claro, ahora sí, ¿verdad?, de que el Señor nos escogió, que desde antes que nazcamos ya nos había escogido, nos había separado, nos había santificado. Sí, muy bien. Ahora, la pregunta es ¿para qué nos escogió? Eso me pregunto. ¿No te preguntas tú lo mismo, hermano? ¿Y para qué nos escogió? El Señor, ¿para qué nos escogió? Isaías 41:8 dice, para que seas siervo. Y continúa diciéndonos, en Isaías 41:9, dice, para que seas siervo. Tú eres mi siervo, dice él. Y hermanos, amigo que me estás escuchando, aquí cuando está hablando de siervo, no está hablando de esclavo, no está hablando de ese amo que trata mal a su empleado, no, aquí está hablando de un siervo de amor. Eso es lo que Dios quiere. Dios no obliga a nadie, mi querido hermano. Dios no es un Dios abusivo, ni mucho menos autoritario, que si no haces esto o si no haces lo otro, te va a castigar. No, mi querido hermano, no hemos visto esto aquí en la Biblia. Este servicio es un servicio de amor, en respuesta de lo que hemos visto, de su amor, hermanos. Ese es el servicio del cual estamos hablando. Y hermanos, ¿cómo no lo voy a querer yo a Él? ¿Cómo no lo vas a querer tú a Él? ¿Cómo no le voy a servir? ¿Cómo no le vas tú a servir? ¿Cómo no servir a un Dios que me escogió antes de la fundación del mundo? Medita en esto, mi querido amigo, mi querido hermano. Lunes. El siervo individual anónimo. Y la lección del día lunes presenta el siervo anónimo. El libro de Isaías no da el nombre de Jesús al siervo presentado aquí, pero da características. La lección pone esas características que vamos a leer en Isaías capítulo 42 y vamos a poder identificar a un siervo que Isaías menciona en la profecía. Y vamos a leer los primeros 7 versículos. Vamos a empezar leyendo el versículo 1.
He aquí mi siervo a quien sostendré, mi escogido en quien se complace mi alma. Sobre él he puesto mi espíritu y él traerá justicia a las naciones. Ayer nosotros en el capítulo 41 de Isaías hemos estudiado acerca del siervo, pero el pueblo era el siervo. Israel era el siervo. En esta ocasión, ahora habla de un siervo. Pero, ¿quién es este siervo, hermanos? Lo vamos a identificar con la Biblia. Al comienzo dijimos que íbamos a hablar de dos siervos. Uno que representa o es una profecía que anuncia de un siervo que iba a venir o que Dios iba a enviar. Si usted recuerda en los estudios anteriores, específicamente en la lección 5 del folleto, la cartilla, guía de estudio, o lección de escuela sabática, como le llamamos comúnmente. Y quiero decirte, mi querido amigo, mi querido que me estás escuchando, si tú aún no tienes tu folleto o tu libro de estudio, deja tu nombre por aquí y te lo mandaremos en formato PDF para que tú puedas seguir todos los sábados con nosotros el estudio de la lección de la escuela sabática. Muy bien. Entonces, hemos hablado acerca de este personaje que ahora aparece en Isaías capítulo 42. Si usted se va en Isaías capítulo 11, que le invito a ir, por favor, lea. Usted va a encontrar que Isaías profetiza acerca del vástago de Isaí, padre de David, que iba a ser también descendiente de David. Este vástago, y cuando leemos con la ayuda de otros textos, vamos a llegar a la conclusión que este vástago de Isaí, o descendiente de David, es Jesús que aparece aquí, en Isaías capítulo 11, versículo 1 al 4. Y dice, voy a leer, un retoño brotará del tronco de Isaí, y un vástago de sus raíces dará fruto. Versículo 2. Sobre él reposará el Espíritu del Señor, el Espíritu de inteligencia, Espíritu de consejo y de fortaleza, Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Versículo 3. Él se deleita en el temor del Señor, no juzgará por lo que vean sus ojos, ni arbitrará por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y con equidad a favor de los afligidos de la tierra. Golpeará la tierra con la vara de su boca y con el aliento de sus labios dará muerte al impío. Y aquí está describiendo a un rey descendiente de David que iba a existir en esta tierra, un rey diferente, un rey supremo que se haría hombre. Y en el capítulo 1 menciona que este era Jesús, que iba a venir a ser hombre como nosotros, pero a implantar la justicia, la libertad y dar consejos extraordinarios, maravillosos, a cumplir lo que decía Isaías capítulo 11. Y este es Jesús, mis queridos hermanos. Ahora sí, si yo y tú quisiéramos saber con certeza quién es este siervo, una vez más, la mejor manera sería enfocarnos en Mateo 12. Que justamente hace referencia a este capítulo, porque Mateo 12, ¿y por qué Mateo 12? Me dirás usted, porque Mateo 12 lo aplica al ministerio de curación de Jesús, tanto espiritual como física. Leamos Mateo capítulo 12 desde el versículo 14 hasta el versículo 21. Te invito a que lo busques en tu Biblia. Y aquí se repite exactamente la profecía de Isaías 42. Mateo 12, aquí podemos ver que Jesús está teniendo problemas. Y te voy a poner en contexto. Está teniendo problemas con los fariseos, con sus perseguidores, ¿verdad? Los instrumentos de Satanás. Tiene problemas
Y pasa lo que sucede. ¿Y qué es lo que sucedió, mis queridos hermanos? Es que Jesús sanó a un hombre a quien en este texto nos dice que era un hombre de mano seca. Y el conflicto es precisamente porque él lo ha curado en día sábado. Y los fariseos, pues para ellos sanar en día sábado, para ellos era verdaderamente descabellado. Leamos, hermanos, el texto para comprender mejor de lo que estamos hablando. Pero saliendo los fariseos, tomaron consejo contra él cómo destruirlo. Y estoy leyendo en Mateo 12, versículo 15. Como Jesús lo supo, se apartó. Qué sabio, hermanos. Este es un consejo tan sabio. Día martes, el Mesías persa. Y vamos a referirnos al libro de Isaías 44, versículo 26. Cuando usamos este título de Mesías, nos referimos normalmente a Cristo. En hebreo la palabra Mesías se traduce como ungido. Así como los profetas, los sacerdotes y los reyes fueron ungidos para el servicio de Dios, así también fue el rey Ciro ungido por Dios para realizar una obra especial en favor de Israel. La lección de martes habla sobre el Mesías persa. Dios usó como libertador a un rey pagano. Leamos en Isaías 44, 26, 28. Te invito a que sigas la lectura y leeremos el versículo 26. Soy quien confirma la palabra de su siervo y cumple el plan de sus mensajeros. Soy quien dice a Jerusalén, serás habitada, y a las ciudades de Judá serás reedificada. Yo levantaré sus ruinas. Soy quien dice a las profundidades del mar, séquense, y yo secaré tus ríos. Soy quien dice de Ciro, él es mi pastor. Él cumplirá todo mi deseo al decir de Jerusalén, sea edificada, y del templo sean puestos tus simientes. Hermanos, más de un siglo antes de que Jerusalén fuera tomada por Nabucodonosor y que su pueblo fuera llevado al cautiverio, Dios predijo su restauración. Esta es una predicción sorprendente. Y luego con la profecía acerca de la caída de la ciudad de Babilonia, la cual finalmente quedaría tan desolada como Sodoma y Gomorra y nunca jamás sería habitada. El vocablo hebreo tsula, que hace referencia a la profundidad del océano o de un río, es la única vez que se emplea en todo el Antiguo Testamento. Esta predicción se cumplió cuando Ciro desvió las aguas del río Éufrates con el propósito de que sus soldados pudieran entrar en Babilonia. ¿Te das cuenta? Se menciona a Ciro por su nombre y se predice su notable participación en la liberación de los judíos. Ciro debe haberse quedado verdaderamente maravillado mucho al enterarse de que su nombre aparecería en una profecía judía, ¿verdad? En la que se describe la toma de Babilonia y se predice su política y participación con los cautivos. Siglo y medio antes. Poco después de tomar Babilonia, Ciro proclamó el decreto que permitió que los judíos cautivos regresaran a su patria y reconstruyeran el templo. ¿Sabes, mi hermano? Al derrotar a Babilonia y liberar a los judíos, Ciro hizo por el Israel literal lo que Cristo hará por todos nosotros, sus escogidos, cuando destruya a Babilonia simbólica y libere a su pueblo del dominio de ella. Entonces, cuando dice aquí la lección, ¿verdad? El Mesías persa se está refiriendo al reino segundo que iba a existir después de Babilonia. Leamos Jeremías 25. Y Jeremías dice que Babilonia iba a venir a darle su resultado de cosecha de lo que había sembrado Israel: desobediencia, rebeldía, y Babilonia iba a venir a castigar a Israel.
¿Y de qué manera desobedecieron? Muy bien, veamos en Jeremías 25:7 en adelante. Lean conmigo, por favor. Sin embargo, dice el Señor, no me escucharon, de modo que han provocado a ira con la obra de sus manos, para su propio mal. Versículo 8. Por tanto, así ha dicho el Señor de los ejércitos, por cuanto no han escuchado mis palabras, he aquí yo enviaré a tomar a todas las gentes del norte y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus habitantes y contra todas las naciones de alrededor, dice el Señor. Los destruiré por completo y los convertiré en escarnio, rechifla y ruinas perpetuas. Hermanos, Dios había consagrado a Ciro para la obra de libertar a su pueblo de Babilonia y mandarlo de nuevo a Jerusalén. Por eso Dios lo llama a Ciro mi pastor. Por eso lo llama mi ungido, porque lo eligió para esa obra en específico. Y por eso lo llama Mesías también, porque él iba a ser el Salvador del pueblo, que representa al Mesías verdadero, que es Jesucristo, que también va a liberar el pueblo de Dios de la Babilonia. ¿Qué Babilonia? La Babilonia que existe ahora, hermano. ¿Te das cuenta de que todo tiene ahora sentido? Muy bien. Leamos Esdras 6:3 en adelante. Y voy a leer, por favor, ustedes síganme. En el primer año del rey Ciro, el rey Ciro dio un decreto acerca de la casa de Dios que está en Jerusalén, que la casa sea edificada como un lugar en el cual se ofrezca sacrificio y que sea colocado sus simientes. Será de 27 metros de alto y de 27 metros de ancho. Versículo 4, tendrá 3 hileras de bloques de piedra y una hilera de vigas nuevas, y el gasto será pagado por casa del rey. Versículo 5. También los utensilios de oro y de plata de casa de Dios que Nabucodonosor había sacado del templo que estaba en Jerusalén y los había llevado a Babilonia, serán devueltos e irán a su lugar en el templo que está en Jerusalén y serán depositados en la casa de Dios. Hermanos, Ciro fue el instrumento humano, pero el poder de Dios estaba con él. Dios fue el gran autor de la historia de Ciro. Amén. Amén, hermanos. Miércoles, esperanza por anticipado. La lección del día miércoles va a introducir una duda que está en la cabeza de muchos críticos de la Biblia. Isaías se divide en 2 grandes bloques o en 2 partes. La primera parte es del capítulo 1 al capítulo 39 y la segunda parte es desde el capítulo 40 hasta el capítulo 66. Algunos estudiosos de la Biblia llaman al libro de Isaías la pequeña Biblia. ¿Por qué? Porque esta está dividida exactamente como la Biblia. Hay los 38 libros del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo Testamento. Los primeros 39 de Isaías hablan de historia, algo que Isaías vivió. Pero del 39 al 40 hay un espacio o un lapso de 150 años. Y es ahí que estos escritos de la Biblia dicen que es imposible que la misma persona haya escrito todo el libro de Isaías. Ellos intentan implantar un segundo Isaías o un segundo autor. Nosotros no creemos eso. Mencionaré brevemente 3 argumentos en contra de esta teoría. El primero, mis queridos hermanos, es el siguiente, que todos los manuscritos antiguos y la evidencia histórica apoyan la idea de la unidad de los libros de Isaías
un solo autor. El segundo argumento es el estilo literario uniforme de todo el libro. Cualquier persona sabe que diferentes autores presentan diferentes estilos literarios, mas el libro de Isaías es consistente. El tercer argumento y último es que los capítulos del 1 al 39 de Isaías describen situaciones que se resolverán en los capítulos 40 al 66 de Isaías. Entonces, ¿cómo es posible que alguien haya conocido o sepa toda la historia con 150 años de diferencia? Esta es la pregunta. Y una vez más, volvemos aquí y podemos ver aquí la mano poderosa de Cristo guiando toda la historia. Dios reveló a Isaías cada uno de los detalles. Dios le dio a Isaías hasta el nombre de Ciro. Ahora, muchos dirán, ¿qué importa quién lo escribió, si hubo uno o dos autores? Bueno, mi hermano, importa porque eso te ayuda a saber que todo lo que está escrito en la Biblia vino por inspiración de Dios. En este mundo donde hay mucha información y desinformación también, es bueno saber que yo puedo creer en la Biblia. Que yo puedo creer que lo que tengo aquí en mis manos es noticia e información actual sin ningún miedo. Jueves, siervo que sufre. Vemos aquí en el texto de Isaías, el capítulo 49, dos facetas, dos aspectos de la misión de Cristo. Pero a un lado, Jesús enfrentó un aparente fracaso en Isaías 49, 4. Y te invito a que leas en tu Biblia. Leeré para ti aquí. Isaías 49, 4 dice lo siguiente: pero yo dije, por demás me he afanado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas. Esto parece una expresión de trabajo. De hecho, cuando miramos el ministerio de Cristo, hermanos, ahí vemos el resultado de todo, cómo fue él rechazado, cómo fue muerto. Esto es realmente lamentable y da una idea de fracaso. Sin embargo, el mismo versículo en la segunda parte nos dice, y sigo leyendo, pero mi causa está con el Señor y mi recompensa con mi Dios. El Mesías, hermanos, vino de un lado como siervo y de otro lado como un guerrero para servir a los que confían en él. Hermanos, a nosotros nos gusta a menudo pensar en un Mesías que vino a predicar, a dar profecías, a sanar. Y sí, él hizo todas estas cosas, pero él vino a servir, vino a dar vida, su vida por nosotros, vino a morir, y una muerte muy dolorosa, desgarradora y terrible. ¿Te recuerdas la historia de Job, hermano? Cuando Satanás se presenta a Dios y le dice que quiere poner a Job a prueba, y Dios le dice, está bien, pero no le vayas a tocar la vida. Él le puso esto como límite. Dios le pone este límite al diablo, ¿verdad? Hasta aquí le dice, no le vas a tocar la vida. Ahora, hay un único momento en la historia donde Dios no le pone límite al diablo, mi querido hermano. Y esto fue en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. El diablo se hasañó sobre Jesús, puso sobre él todo su odio de la raza humana, todo su odio por Dios, lo que Cristo sufrió, lo que sufrió para que jamás tuvieras que sufrir tú y yo, mi hermano. Por eso Isaías dice que él cargó sobre él toda la maldad del universo, para que usted, para que yo seamos felices. Hermanos, todo lo que teníamos que hacer para nuestra salvación, Cristo lo hizo en la cruz, para que usted y yo podamos vivir felices. Y te pregunto, ¿no te gustaría hoy aceptar el sacrificio de Cristo? Amén. Amén.
Muy bien, muy feliz sábado. Este ha sido el repaso de la lección y te voy a motivar a que sigas estudiando, que sigas aprendiendo de las promesas del Señor que son para ti. Muy bien, también te voy a invitar a que estés aquí, es por este medio, la próxima lección, que será la lección número 10, que lleva por título Lograr lo imposible. Hasta el próximo sábado. Muchas gracias, hermana Greta, por el interesante repaso de la lección. Y para culminar con nuestro programa de escuela sabática, lo haremos entonando las estrofas del himno 229. ¿Has pensado lo que puede costar? Cuando llegue el momento de tu decisión, no lo dejes por alto pasar. Si lo haces, estás en peligro mortal. Has pensado lo que puede costar. El pecado te hace tu alma perder, aunque el mundo se postre a tus pies. Puede ser que la puerta cerrándose esté,
Buenos días mis hermanos, y para continuar con nuestra programación, queremos darle la bienvenida a nuestro culto de adoración. Pero antes de comenzar, queremos invitarles a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, le den like, activen la campanita y compartan el enlace. También los invitamos a que nos sigan en la página de Facebook que va a aparecer en su pantalla. Y también queremos invitarlos para nuestra programación de la semana. Comenzando mañana domingo con Guerreros de Oración a las 7 de la noche. El miércoles con el programa de oración y testimonio también a las 7 de la noche. Y también queremos informarles que vamos a continuar con nuestra programación de las 40 madrugadas con Jesús. Recuerden que nos estamos reuniendo de lunes a viernes a las 5:30 de la mañana por el Zoom, y los sábados y domingos a las 6:30. Así que vamos a continuar con esa programación por 40 días más. Así que ojalá nos puedan acompañar para poder recibir ese bautismo del Espíritu Santo bien temprano en la mañana. Y ya para comenzar con nuestro servicio de adoración, lo vamos a hacer entonando las estrofas del himno 111. Como Jesús no hay otro amigo. Para continuar con nuestro culto de adoración, quiero invitarlos a que vayamos a las Sagradas Escrituras, al libro de Juan en el capítulo 15, versículo 13. Juan 15:13 es la lectura que tenemos para el día de hoy y dice de la siguiente manera: Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Teniendo esto en mente, los invito a que podamos ir al trono de la gracia a través de una oración. Vamos a orar, mis hermanos. Amante Padre que estás en las alturas de los cielos, una vez más, Señor, estamos aquí delante de ti, un grupo de tus hijos, Señor,
pidiéndote primero que nada que puedas hacernos dignos de estar delante de tu presencia. Que la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos pueda cubrir, Señor, y podamos tener a través de sus méritos la oportunidad de llegar al trono de la gracia. Queremos que tú nos puedas bendecir en esta mañana con tu Santo Espíritu, que podamos escuchar tu voz, Señor, a través de tu siervo, el pastor Saldaña, que tiene el tema para esta mañana. Queremos pedirte que sus palabras, Señor, puedan llegar a lo profundo de nuestro corazón y que puedas hablarnos a través de él, y Señor, y que todo ese mensaje que vamos a escuchar sea de alivio para nuestros corazones, de esperanza, Señor, de saber que tú eres un Dios amoroso, que has hecho todo para preparar nuestra salvación, Señor. Queremos esperarte, estamos listos, Señor, para que puedas venir pronto y poder estar junto con nuestras familias reunidos en las nubes de los cielos, gozosos, esperándote. Bendice a cada uno de mis hermanos que se encuentra presente a través de esta programación, que tú puedas derramar bendiciones sobre todos y cada uno de ellos, Señor, y que podamos también dar testimonio que tú eres un Dios de poder, Señor. Te agradecemos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Ha llegado un momento especial en la programación en el cual todos podemos participar, pero antes quisiera recitar unas palabras que escribió el apóstol Pablo a los Corintios en la segunda epístola, en el capítulo 9, los versículos 6 y 7, que dice: el que siembra escasamente, también segará escasamente, mas el que siembre generosamente, también segará generosamente. Mas cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Mis hermanos, es un momento en el cual todos podemos participar y podemos mostrar nuestra fidelidad a Dios en agradecimiento a todas las bendiciones que hemos recibido hasta este momento a través de nuestros trabajos o por las diferentes bendiciones que Dios nos ha dado. Así que los invitamos también para que puedan bajar en sus dispositivos electrónicos la aplicación de Adventist Giving. Es esta aplicación por la cual nosotros podemos dar nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Si es difícil para usted el poder obtener esta aplicación, puede comunicarse con el pastor de la iglesia o con alguno de los líderes para que puedan ir a recoger los diezmos a su casa. Así que de cualquier manera podemos ser fieles a Dios. No importa que estemos en una situación difícil como esta de la pandemia, que no podemos ir a la iglesia, pero son los momentos en los cuales podemos mostrar nuestra fidelidad y nuestro agradecimiento a Dios. Probad y ved. Historia de hoy: un coche para Dios. ¿Qué pasó? No sé, algo se averió, no sé. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Esta es la tercera vez que nos dejan en la calle. Vamos a tener que pensar en comprar algo más nuevo. Y ahora no estamos en situación económica para cambiar el auto. Sí, podemos utilizar nuestros ahorros para comprar algo más nuevo. Pero primero tenemos que llamar al auxilio para que nos socorra de este lugar. Al día siguiente con mi esposa fuimos a una agencia de autos para ver los precios y condiciones de pago.
¿Hola? Sí, soy Daniel. Dígame. Oh, por Dios. ¿Qué pasó, Daniel? Un momento, por favor. Doña Elisa, la dueña de la casa donde nos reunimos con el grupo pequeño, falleció. Ay, falleció. Qué pena. Oh. Un momento, por favor. Ya salimos para allá a ver en qué podemos serle útil. Vamos a tener que buscar otro salón. No vamos a tener donde reunirnos. Vamos a construir un buen salón y en este terreno. Así nunca más tendremos problemas con el lugar para reunirnos. ¿Y cómo lo vamos a construir si no tenemos el dinero? Sí, tenemos el dinero, porque en lugar de comprar ese auto, vamos a construir una casa para Dios. Durante 3 meses, nuestro grupo se reunió en el mismo local de la construcción. El trabajo de Dios se fortaleció con la ayuda de todos, a punto de realizar 2 bautismos en nuestra pileta. Este salón nos sirvió como casa de Dios durante 5 años, hasta que conseguimos comprar un terreno e hicimos una gran campaña para la construcción de una iglesia definitiva. Hoy tenemos más de 50 miembros en nuestra iglesia con todos los departamentos funcionando plenamente. Ahora quiero invitarte para que juntos podamos adorar a nuestro Dios a través de los diezmos y ofrendas. Que el Señor te bendiga. Y ahora ha llegado el momento especial de los más pequeños de la casa, el rincón infantil. Invitamos a todos los niños a que puedan estar delante de sus pantallas para que puedan disfrutar de la historia que tenemos en esta mañana, que va a ser presentada por nuestra hermana Josabeth López y lleva como título ¿Quién dio más? Dios los bendiga, niños. Hola niños, feliz sábado a todos. Hoy tengo la historia del rincón infantil. Es una historia muy bonita. Se trata de 2 niñas. Una se llamaba Juanita y otra se llamaba María. Juanita tenía mucho dinero. Todos los juguetes que podría comprar, ella los tenía. María, en cambio, no tenía mucha plata. Es más, solo tenía un juguete en su casa, con el que dormía todas las noches. Sin embargo, María y Juanita eran muy amigas. Eran las mejores amigas del colegio. Iban para todos lados juntas. Un día, los papás de Juanita decidieron celebrar su cumpleaños, así que hicieron una gran fiesta, mandaron invitaciones a todo el mundo. Entonces, el día del cumpleaños de Juanita llegó y evidentemente María era su mejor amiga, tenía que estar allí. Pero María decía, ¿qué puedo regalar a mi amiga Juanita? ¿Qué puedo regalar? Porque no tenía el dinero para comprarlo. El día del cumpleaños de Juanita había muchos regalos. Grandes, gigantes, pequeños, pero de mucho valor. Y María había sacado su más preciado regalito, su peluche. Con él dormía todas las noches. Era lo que más quería. Pero también quería dárselo a su amiga Juanita porque ella la quería mucho. Así que buscó un papel de regalo, el que más podría gustarle, y lo metió. Metió el regalo para su amiga Juanita. Le escribió una linda carta y se lo llevó. Cuando llegó al cumpleaños de Juanita, Juanita lo primero que hizo fue abrazar a su amiga María, porque para ella lo más importante era que ella había llegado, y recibió el regalo. Cuando vio el regalo de María, Juanita, como era su mejor amiga, sabía que ese era su peluche favorito. Juanita empezó a derramar sus lágrimas de la emoción y la alegría que María tanto la quería. Para ella, para Juanita, ese era el mejor regalo que recibía ese día. En la Biblia también hay una historia parecida. En Lucas 21
Hay una historia de una viuda muy pobre que no tenía nada de dinero. Solo le quedaban algunas cuantas moneditas. Sin embargo, ella lo llevó con todo su amor a la iglesia, mientras que los fariseos entraban derramando sus monedas para que todo el mundo escuche que ellos tienen mucho dinero y que dan mucha plata a Dios y que ayudan mucho a la iglesia. La viuda pobre entró despacito, sin que nadie la vea. Lo depositó. Pero ella no se había dado cuenta que había alguien ahí que estaba mirando. Ese alguien era ¿quién? Jesús. Muy bien. Dios dijo que las pequeñas monedas que la viuda había dado, en realidad eran muchas monedas, que ella había dado más que todos los que tenían mucho dinero. Y así como esta viuda pobre que dio todo lo que tenía, nosotros también debemos dar todo lo que tenemos, lo mejor que tenemos, siempre para Dios. Si tú sabes cantar, si tú sabes hacer algo bonito, si sabes dibujar, si sabes predicar o si sabes ayudar a las personas, tú tienes que hacerlo mejor porque es para Dios. Todas las habilidades que tengas deben ser siempre consagradas para Dios. Si traemos las ofrendas y los diezmos a nuestra iglesia, también debemos darlo de todo corazón y lo mejor para Dios. Esas ofrendas ayudan a hacer crecer la iglesia en todo el mundo, más ahora en tiempo de la pandemia. Muy bien, niños, espero que esta historia les haya gustado y antes vamos a hacer una oración para terminar. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos porque tú nos proteges. Señor, que todo lo que demos para ti sea de corazón, así como la viuda pobre. Ayúdanos a ser como ella. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bye. ¡Feliz sábado! Y para continuar con nuestra programación, vamos a ser deleitados por una hermosa alabanza que va a ser presentada por nuestra hermana Ingrid Sosa y su hijo Panagiotis. Dios los bendiga, mis hermanos, y esta alabanza lleva como título Fue por amor. Ahora entiendo por qué diste tu vida por mí, dejaste todo el poder para venir a morir. Ahora entiendo por qué llevaste a cuesta esa cruz y soportaste el dolor que el pecador mereció. Fue por amor que su vida ofreció, fue por salvar a esta humanidad de la opresión y del yugo eternal. Fue por amor que quiso morir. Jerusalén vio la sangre correr, y clavado en la cruz se reían de él, pero fue por amor, todo por amor a ti. Ahora entiendo por qué Él murió y resucitó. Exaltemos hoy al Rey, que a la muerte ya venció. Ahora entiendo por qué llevaste a cuesta esa cruz y soportaste el dolor que el pecador mereció. Fue por amor que su vida ofreció, fue por salvar a esta humanidad
de la opresión y del yugo eternal. Fue por amor que quiso morir. Jerusalén vio la sangre correr, y clavado en la cruz se reían de él, pero fue por amor, todo por amor a ti. Fue por amor que su vida ofreció, fue por salvar a esta humanidad de la opresión y del yugo eternal. Fue por amor que quiso morir. Jerusalén vio la sangre correr, y clavado en la cruz se reían de él, pero fue por amor, todo por amor a ti. Fue por amor que su vida ofreció, fue por salvar a esta humanidad de la opresión y del yugo eternal. Fue por amor que quiso morir. Jerusalén vio la sangre correr, y clavado en la cruz se reían de él, pero fue por amor, todo por amor a ti. Amén. Muchas gracias, hermana Ingrid y Panagiotis, por esa hermosa alabanza. Dios los bendiga. Y ahora, mis hermanos, ha llegado el momento central de este programa, que es la exposición de la palabra. Y va a estar a cargo de nuestro pastor José Eric Saldaña. Y el título del tema es Por su infinito amor, Él murió por mí. Pastor, que Dios lo bendiga, y estamos contentos de poderlo tener con nosotros en esta mañana. Gracias, hermano Roberto. Que Dios te bendiga. Hermanos queridos, amigos que están aquí a través de este medio otra vez en este glorioso sábado del Señor, un abrazo en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy traemos el tema titulado Por su infinito amor, Él murió por mí. Y quiero que me acompañen al libro de el Evangelio de Juan, el capítulo 15, el versículo 13. La palabra de Dios dice así: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Jesús reveló los alcances de ese amor, y ese amor lo indujo a entregar su vida por amor a nosotros. Por eso yo quiero invitarles que oremos, que invoquemos el nombre del Señor, que Él sea que nos haga sentir su amor esta mañana. Amado Padre, querido Dios, quizás nunca hemos recibido un amor tan grande, tan dulce y tan perfecto como el tuyo. Y ahora vamos a estudiar el acto más grande que pudo haber hecho un Dios Rey en la tierra como tú. Oh Dios, debió ser algo humillante para ti, pero no te importó porque tu amor era más grande que la humillación que ibas a pasar. Ese amor tan grande que ahora nos dio esperanza a todos nosotros, y que ahora podemos tener la oportunidad de volver a ser hechos hijos tuyos, a tu imagen y conforme a tu semejanza, ya totalmente limpios, con ningún vínculo con el pecado. Ninguna esclavitud más se apoderará de nosotros gracias a ese acto de amor. Por favor, ayúdanos a entenderlo hoy y ayúdanos a tomar una decisión definitiva. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos.
Si alguien está dispuesto a poner su vida por otro es porque lo ama demasiado. Demasiado, hermanos. Y por eso deseo compartir una resumida parte de la demostración de que ese infinito amor que Jesús hizo, lo hizo por ti y por mí. Vayamos a Filipenses 2:8 para saber qué clase de muerte Jesús tuvo que morir en lugar de nosotros los pecadores. La palabra de Dios dice en Filipenses capítulo 2, versículo 8, y estando en la condición de hombre, o sea que el Dios Rey se hizo hombre, se humilló a esta altura, a este nivel, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y no cualquier muerte, la muerte más deshonrosa de todas, la muerte de cruz. ¿Qué era la crucifixión? La crucifixión era una práctica de la antigua Roma que exhibía a los criminales, los peores criminales, los bajaba y los degradaba como seres humanos. Los condenados eran fijados en unos maderos en forma de cruces y ataban sus manos y sus pies y los atravesaban con clavos. Estos eran llamados esclavos, rebeldes, piratas, y también esta cruz era para los enemigos y criminales más odiados de Roma. La víctima crucificada tenía que ser desnudada por completo antes de ser clavada en la cruz, sin importar si era hombre o mujer. Y queridos amigos y hermanos, nuestro Jesús no fue la excepción. Nosotros vemos las pinturas, los dibujos, porque los pintores de la antigüedad tuvieron la delicadeza, la reverencia de taparlos con un taparrabo. Pero no fue así en realidad. Por eso la crucifixión era considerada la forma más vergonzosa y humillante de morir. Y Jesús lo sabía, pero Él quería salvarnos. Él amaba más al pecador. En la crucifixión, en la posición en que estaban los condenados, no les permitían comer, no les permitían beber, y si tenían sed le daban vinagre. Y él sufrían una muerte lenta y sofocante, porque en la posición en que estaban, sus fluidos comenzaban a producir una división entre la sangre y el agua. Y esto hacía que la persona se asfixiara, se sofocara en sus propios fluidos. Era desesperante porque estaban agonizando y estaban crucificados y no se morían de una vez. El cuerpo era mantenido allí, afuera, a la intemperie, para que fuera devorado por los buitres o las aves. Y a aquellos que no se morían rápido, entonces les quebraban los huesos para que se murieran pronto, y era más doloroso aún, como ocurrió con Jesús. Era algo triste porque antes de llevar a un reo, los romanos flagelaban a las víctimas. Y aquí Jesús, ustedes recuerdan en San Juan 19, todo el trayecto que hizo Jesús. Jesús también fue flagelado y tuvo que llevar la cruz sobre sus hombros. 40 azotes menos unos, con unos azotes que eran terribles, sádicos, con ganchos de hierro en las puntas de cada una de las tiras de cuero de esos látigos, que cuando golpeaban la carne rompían los tejidos del reo cada vez que azotaban a la persona. Y entonces a veces nos preguntamos, no sé si alguien se te ha acercado alguna vez y te ha dicho, si Dios realmente te ama, Él te hubiera sanado de la enfermedad. Si Dios realmente nos amara, Él no hubiera permitido que perdiéramos nuestro trabajo. Si Dios realmente te amara, te hubiera devuelto a tu marido. Si Dios realmente te amara, serías rico y no tendrías ningún problema. Pero saben una cosa, mis queridos hermanos y amigos, Dios ha dicho que su amor no tiene nada que ver con esas cosas, sino con algo mucho más grande, algo todavía más terrible,
algo que es de más importancia que un trabajo, que una persona, que una situación personal. La prueba de su amor es que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora le agradecerás a Dios por no solo decirte que te ama, sino con palabras, sino que lo demostró con hechos, con su propia vida. ¿Sabe? Y lo ha demostrado. La palabra de Dios dice en Filipenses 2, versículos 6 al 8, que Él lo demostró desde la fundación del mundo. Ya estaba pensando en nosotros desde antes de eso. La palabra de Dios dice así: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino también que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. Hermanos queridos, cuando Jesús llegó, lo demostró. ¿Recuerdan cuando el ángel Gabriel se le apareció en sueños a José para convencerlo de que se quedara con María al lado de ella, que ella no la había fallado, era una obra del Espíritu Santo? El ángel le pronunció las siguientes palabras en Mateo capítulo 1, versículo 21. Dará a luz un hijo y pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El primer hálito de vida de Cristo constituyó la más grande esperanza que nosotros alguna vez hubiéramos podido anhelar como pecadores condenados. Podemos deducir, en otras palabras, que la salvación equivale a que Jesús perdona nuestros pecados. Vino para eso, para perdonarnos. Pero para perdonar los pecados se requería la muerte del reo, la muerte del condenado, la muerte del culpable. Cristo, Jesús, era consciente de que su muerte tenía una función redentora. Justo después de que sus discípulos hubieran discutido que cuál quería ser el mayor en el reino de los cielos, en ese momento, en Marcos 10:45, el Señor Jesús les tiene que decir lo siguiente: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y mire lo que dice al final, que yo creo que ellos no ponían atención. Y a veces tampoco nosotros. Al final dice, y para dar su vida en rescate por todos, no por algunos, por todos, por el bueno y por el malo. No había bueno ni aun uno, según la palabra. Aquí, esta palabra rescate, esta palabra griega traducida como rescate, se utilizaba en los ámbitos comerciales de aquel entonces para hacer referencia a la compra de un esclavo. Con la muerte de Jesús, Jesús pagó el precio de nuestra salvación y nos libró de nuestra condición de esclavos condenados a muerte. Para poder garantizar el perdón de nuestros pecados, tenía que primero librarnos de las manos de Satanás. ¿Saben qué es triste vivir en pecado? Qué triste vivir alejados de Jesús. Qué triste es vivir esclavos de nuestras tendencias, del pecado, del vicio, de nuestra propia maldad. Cómo nosotros desarrollamos maldad de todo tipo. Murmuración, crítica, recelo, robo, adulterios, fornicación, de todo tipo de pecados que nosotros, si no caemos en uno, caemos en el otro. El Señor nos ve tan desesperados, metidos en la jaula de Satanás, lleno de leones, lobos, rapaces. Y el Señor se arriesga y entra también y nos arrebata de la misma fauce de Satanás. Y la única manera es pagando la deuda del pecador, muerte por muerte. Él tiene que morir, yo voy a morir por él. Cristo debía morir porque la ley prescribía eso. El libro de Hebreos capítulo 9, versículo 22, lo dice claramente: no hay perdón de pecados si no hay derramamiento de sangre. Era nuestra sangre o la de él. Y él decidió voluntariamente derramar la suya por la nuestra. Eso es amor, hermanos. La muerte de Cristo
Permitió que los méritos de su vida estén disponibles, no solo para los que estuvieron en contactos con Jesús, sino para todo aquel que crea. Jesús está en los cielos, quizás nadie pudo tener ahora contacto directo con él, pero su palabra dice en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Con hermanos, todo por su sacrificio él pudo librarnos de esa muerte. Hebreos capítulo 2, verso 14 dice que destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y traer a todos sus hijos a la luz de la vida y de la inmortalidad, como dice segunda de Timoteo 1:10. Yo recuerdo cuando estaba en la primaria, yo no me metía con nadie, realmente yo era bien tranquilo. Pero había unos muchachos que siempre abusaban, el famoso bullying, ¿no? Abusaban de los demás. Y conmigo no se metían, no sé, porque todo el tiempo fui alto de estatura y eso me ayudó un poco, aunque no era agarrado, no era fornido, pero la altura me ayudaba en algo, no sé. Y querían abusar de mí, querían quitarme el dinero de la mesada. Y no pudieron, yo no me dejé. Entonces, como yo no me dejaba, al año siguiente entró mi hermano, el menor. Y querían abusar de él y lo hacían y les quitaban la moneda. Y mi hermano me decía después que le habían quitado su plata porque no había podido comprar nada en el recreo, en el break. Entonces yo me molesté tanto. Al día siguiente yo le dije a mi hermano, quédate conmigo. Cuando yo vi que venían de nuevo a quitarle esa moneda, yo me le enfrenté. Y aunque él era un poco más grande que yo todavía, yo no me dejé. Yo no sé de dónde me salió una patada. Le di en la boca del estómago y el tipo quedó tendido en el piso. Pero nunca más se volvió a meter con mi hermano. Fuimos a la dirección. A los castigaron fue a él porque él tenía fama de ser malo y a mí me dejaron ir a la casa. Pero con esta ilustración, esta experiencia que yo tuve, yo puedo decirles a ustedes que quizás Satanás no puede meterse con Dios. Le tiene temor a Dios. Pero sí sabe que si él se mete con sus hijos, él hace sufrir a Dios. Pero tampoco Dios se queda de los brazos cruzados. Su palabra dice que él mismo, Hebreos 2:14, que destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, para que no tenga más potestad sobre sus hijos. El que es nueva criatura en Cristo Jesús ya no tiene que ser esclavo de Cristo, de Satanás. Ya no tiene más potestad, hermanos. Usted es libre, ahora pertenece a Jesús. No hemos de pasar por alto que el Señor no experimentó cualquier tipo de muerte, sino fue una muerte de cruz. Y ya yo les expliqué que era la crucifixión. Como nos dice el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 12, verso 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermanos, dice, sufrió la cruz, sufrió por mí. Él sufrió mucho dolor, sufrió bastante. El Señor sufrió lo más, tanto por dentro como por fuera, porque él estaba en el Getsemaní antes de ser entregado. Dice que él tenía temor hasta la muerte. Pero el Señor envió su ángel para confortarlo y recordarle que el Padre iba a estar con él, que él iba a hacer una buena obra, que él iba a hacer algo por amor a todas sus criaturas. Además, morir en una cruz implicaba, como explicó Pablo, padecer la maldición divina. Gálatas 3:13 explica que Cristo nos redimió de la maldición de la ley,
hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. O sea que Cristo, lo mismo, paralelamente, así como los que eran delincuentes, los que realmente eran criminales, eran lo peor de la sociedad, eran clavados allí por sus actos, por lo que habían hecho, Jesús era inocente, pero el Señor permitió que fuera hecho maldición, porque fueron colocados mis pecados, tus pecados, los pecados de los demás, de todo el mundo. Toda la maldad del mundo fue puesta sobre él ese día. Jesús lo permitió para que tú no tuvieses que enfrentarte ante el juicio de Dios con tus pecados, porque Él los llevó por ti. Él cargó sobre sí los pecados de todos nosotros. Eso es amor. Eso se arriesgó el Señor. Porque ese día en la cruz del Calvario, Él había dicho, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y no es que Dios lo abandonó, es que los pecados nuestros no dejaban ver su rostro, como dice Isaías 59:1, que nuestros pecados hacen separación entre nosotros y nuestro Dios. Y Él permitió por primera vez en toda la eternidad separarse de su Padre por amor de nosotros, por causa de nuestros pecados. Pues Hebreos 12:2 dice que habían razones poderosas y era una de ellas el que nos amaba a cada uno de nosotros desde antes de nacer. Y si usted analiza conmigo Hechos 12:2 otra vez, vamos a leerlo otra vez, se va a dar cuenta que Él ya lo hizo porque algo bueno traía para nosotros, pero alguien tenía que sufrir primero para que eso bueno viniera. La muerte de Cristo traía vida eterna para todo aquel que cree. Versículo 2 otra vez de Hebreos capítulo 12. 12:2. Puesto los ojos en Jesús. Tenga cuidado. El autor y consumador de la fe. Aquí viene, subraye, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Quiere decir que Cristo veía en el futuro la bendita esperanza por nosotros. Es decir, que prefirió recibir la muerte tan vergonzosa a fin de disfrutar el gozo de ver el sacrificio de su amor en un pecador que se arrepiente. Lucas 15:7. En ver a un pecador arrepentido. Como dice Isaías 53:11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Jesús no se afligió por gusto, y cuando nosotros lo aceptamos, le estamos diciendo, Señor Jesús, tu sangre no fue derramada por gusto, porque tu sangre tiene poder y la tuve en mí. Me ha transformado, me ha perdonado y ahora soy un hijo del reino. Ahora pertenezco a Cristo y ya Satanás no tiene más potestad sobre mí. Nuestro Señor se proyectó al futuro y visualizó la alegría que le produciría verte a ti, a mí y a todos los seres humanos siendo justificado, como dice Pablo en Romanos 3:24, justificado gratuitamente, aunque no fue barato, costó la sangre de Cristo. Justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hermanos míos, es el amor de Dios que nos garantiza eterna seguridad, porque Él no va a arriesgar su vida para después perdernos. Él garantiza seguridad eterna. Ese mismo amor que planeó nuestra redención en los rincones más lejanos de la eternidad. Ese mismo amor que entregó nuestro Señor Jesucristo por todos nosotros a la muerte de la cruz, para abrirnos las puertas del cielo y darnos la bienvenida a la casa del Padre. La puerta de la misericordia se abre hoy para ti también. La prueba de su amor está en el regalo de Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Yo quiero preguntarte esta mañana, ¿tú crees en Jesús?
¿Crees en este regalo? ¿Crees en el sacrificio? ¿Crees en el sufrimiento? ¿Crees en la muerte de Jesús por ti? Jesús amó a su iglesia. Lo dice en su palabra en que Él se entregó en Efesios 5:25. Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y Gálatas 2:20 nos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en el unigénito Hijo de Dios, el que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué lindo. Hermanos, ¿no te produce amor hacia Dios también? ¿Tanto amor no te produce amarlo? Confiar en Él, dejar todas las cosas que nosotros tenemos, que nos está arruinando, y irnos a sus brazos, seguros en sus promesas. Ya sea si la Biblia habla del amor de Dios por el mundo, o por la iglesia, o por ti, o por mí, la manifestación de aquel amor es siempre el mismo, no cambia. Ten la seguridad de que no cambiará. Si tú aceptas al Señor Jesucristo hoy, Él promete que ese amor jamás cambiará. El regalo de Cristo es siempre la prueba del amor de Dios. Cristo es el regalo más lindo y más grande que tú puedes recibir. Acepta a Jesús. Pablo nos demuestra que el amor de Dios es incondicional. No te preocupes. El Señor no va a exigir algo nada más de allá de lo que puedas. Romanos 5:6 dice que cuando éramos débiles, Cristo murió por los pecadores. Este pasaje nos recuerda que somos débiles, indefensos, incapaces de salvarnos. Y aún en nuestra debilidad, el Señor dice, bástate mi gracia. Hermanos, queridos, nuestro Señor Jesucristo visitó nuestro planeta, nuestro mundo, y murió por nosotros. Para eso vino, a morir especialmente por ti y por mí. Y Él no murió por la gente buena nada más, que nosotros consideramos buena. Él también murió por la gente mala. Por su infinito amor, Él murió por nosotros. Recuerdo una ilustración que me revela, aunque es amor humano, nos revela en forma sombría el amor que Dios tiene por nosotros. Voy a contarle la historia de Charles Phillips. Él se hallaba con su esposa. Estaban celebrando las bodas de ellos en un barco. Y de repente el barco explotó, ardiendo en llamas, y se hundió en la costa este de los Estados Unidos. Algunos de los que estaban en el bote murieron a causa de la explosión y el incendio que siguió. Otros se ahogaron y sus cuerpos fueron recogidos después, pero muchos fueron rescatados por la Guardia Costera y llevados a los hospitales del área para ser tratados rápidamente en sus heridas y quemaduras. Charles Phillips fue uno de ellos, que había quedado severamente herido y tardó muchos días en salir del estado de shock y después para poder investigar acerca de su esposa. Nadie sabía de ella. Pensaron que aún varias semanas antes que Philip fuera dado de alta, había pasado tanto tiempo que algunos ya ni pensaban en seguir buscando. Pero entonces Philip, con perseverancia dijo, yo necesito buscar a mi esposa, a mi amada esposa. Entonces empezó la búsqueda. Su cuerpo no se había hallado y solamente había un rumor que se habían recogido a una joven con serias quemaduras, pero eso era todo. No sabían dónde, cómo, hasta mucho después. No se pudo hallar rastro de ella, aunque tenía la intuición que estaba viva. Al pasar los años, Phillips no perdió la esperanza. Él comenzó a prosperar en sus negocios, no se volvió a casar jamás. Y en el curso de los años dedicó millares de dólares en la búsqueda de su esposa. Pasaron 20 años sin hallar rastro alguno. Acabó empleando una gran organización especializada en búsqueda de personas desaparecidas. Se puso en actividad un grupo de detectives en busca de las huellas por la ciudad acerca de esta muchacha, de esta señora, que había sido víctima de aquel entonces. Hasta que encontraron a una enfermera que dijo lo siguiente, que recordaba haber cuidado a una joven recién casada cuyo rostro
estaba quemado, desfigurado por las cicatrices del incendio. Pero uno de los detectives tuvo una idea. La encontraremos no muy lejos de la residencia del esposo, a quien ella puede ver sin ser reconocida. Ella debe todavía amarlo, así que manos a la obra. Pero cuando eso lo descubrieron de casa en casa y hallaron a poca distancia de la fábrica de él a esta mujer trabajando en un taller de sombreros para señoras. Cuando le dijo el investigador, sabemos quién es usted. Usted es la señora de Charles Phillips. Y ella lo negó y le repitió el nombre que había usado durante los últimos 20 años. El investigador dijo, no, no es así, dijo el detective. Usted es la señora Phillips. Señora Phillips, su marido no ha dejado de buscarla. Jamás se casó y ha empleado todos sus recursos para encontrarla. Porque él la ama y la quiere con él. Ha prosperado en su negocio y quiere llevársela a su casa. Hace 20 años que la busca. Entonces ella se echó a llorar y confesó que también ella amaba a su marido, pero temía dejarse ver por él a causa del rostro desfigurado. Así terminaron 20 años de separación y de anhelo por parte de él y de una innecesaria soledad por parte de ella. Queridos amigos, hermanos que me escuchan, Jesús dijo, he aquí estoy a la puerta y llamo. Él anhela que el pecador descarriado regrese también a la casa, al hogar. Está buscando su alma y emplea su poder inducir a esta alma a que regrese a sus pies. Pero solo la propia alma puede abrir la puerta para dejarle entrar. Solo puedes abrirla para que él pueda entrar y cenar contigo. No, quiero hacer un llamado esta mañana. No había virtud ni excelencia en nosotros para presumir delante de Él. Éramos totalmente indignos, pero Cristo murió por nosotros porque nos ama. Murió de todos modos, no por lo que somos, sino por lo que llegaremos a ser por su amor y su gracia. El amor de Dios se manifestó en el Calvario. Esos clavos en las manos traspasadas de Cristo crucificado pueden haberse convertido en rayos contra nosotros y destruirnos por haberlo crucificado, pero no lo hizo por amor de nosotros. Jesús podía haber maldecido al mundo culpable, invocado 12 legiones de ángeles con espada y destruir el mundo de una vez, pero no lo hizo porque nos ama sobre todo eso. Este maravilloso Hijo de Dios, el hombre hecho, Dios hecho hombre, dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cristo murió por nosotros. Esta es la prueba del amor de Dios. Su amor es incondicional. Está esperando que tú vengas. Así como estás, Él se va a encargar de repararte. Él se va a encargar de limpiar tu corazón, de limpiar tu mente, de arreglar el desarreglo que hayamos hecho. Porque no, Él dijo en Mateo 9:13, no he venido a llamar a los justos al arrepentimiento, sino a los pecadores. No es que nos merezcamos la ayuda y la salvación de Cristo. No la merecemos. ¿Sabes por qué? Por amor. Por amor nos las quiere dar. ¿Y cómo tú vas a impedir que ese amor no te abrace también? Cristo murió por nosotros. Ahora yo te pregunto esta mañana, ¿deseas también ser hallado? ¿Quieres entregarte a Él? ¿Quieres decirle, Señor, sí, yo quiero abrazarte y quiero ser tuyo para siempre? Líbrame de toda esclavitud esta mañana. No solo para decirte te amo con palabras, sino también para demostrártelo con mi entrega, con tu entrega. ¿Cuántos en esta mañana quieren demostrárselo al Señor? Que Dios te bendiga y nos bendiga a todos esta mañana. Amén. Vamos ahora a entonar las gloriosas notas del himno 107. Canto el gran amor de Dios.
Tanto el gran amor de aquel que primero a mí me amó, pues dejó la gloria ya y en el Gólgota murió. Al amor ensalzaré, alabando al que murió, inmolado para que vida eterna tenga yo. Antes que llorara ya por mí lloraba él, y antes que supiera orar, él por mí gustó la hiel. Al amor ensalzaré, alabando al que murió, inmolado para que vida eterna tenga yo. Este mundo nunca vio tan profundo y santo amor, que del mal me rescató, aliviando mi dolor. Al amor ensalzaré, alabando al que murió, inmolado para que vida eterna tenga yo. Nada bueno se halla en mí, como puedes tanto amar. Yo, Señor, me rindo a ti, hazme pues mi amor mostrar. Al amor ensalzaré, alabando al que murió, inmolado para que vida eterna tenga yo. Qué maravilloso, canto el gran amor de Dios. No hay una cosa más bella, no hay algo que más podamos anhelar en este mundo que el amor de Dios. Sin el amor de Dios estaríamos totalmente perdidos. Voy a invitarles a todos los que están conmigo aquí, a través de este medio, que por favor inclinemos nuestro rostro para orar. Querido Padre, gracias porque nos amaste tanto, de tal manera, que tú arriesgaste a tu Hijo, y Jesús voluntariamente quiso morir por nosotros porque realmente nos ama. Ayuda, Señor, de que esa muerte realmente pueda cubrir y perdonar nuestros pecados. Que podamos reaccionar ante ese amor para poder caminar en tu palabra y en tus leyes. Para que cuando el tiempo no sea más y tú vengas sobre la nube de los cielos, podamos nosotros irnos a casa contigo. Y nunca más el enemigo, ni la muerte, ni el pecado tenga relación con nosotros. A un lugar donde no habrá muerte, ni dolor, ni llanto, y solamente viviremos disfrutando de tu amor por los días de la eternidad. Bendice a las familias, a los hermanos, a las personas que están luchando por ser salvos, por buscar la salvación en Cristo Jesús. Ayúdalos, Señor, a que se agarren y se aferren de la mano poderosa de Cristo y que puedan ser libertados en esta hora. Todo esto te lo pedimos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Feliz sábado. Que Dios los bendiga. Un abrazo.